Y acá en Candy News vamos a seguir repasando el nuevo escándalo dentro del gobierno del presidente español Pedro Sánchez, que se ha destapado muchísimo más luego de las declaraciones de Feijóo en el Congreso. Hace solo instantes estábamos explicando este negocio ilegal de los saunas del padre de Begoña Gómez, la esposa del presidente de gobierno español, donde se vincula a esta familia con el trabajo vinculado a la prostitución. Y es que es un tema que no es nuevo dentro de España. El periodista de investigación Javier Negre había realizado una nota donde conversaba con una de las trabajadoras sexuales de este prostíbulo y daba sus declaraciones confirmando que Begoña era la contable de este establecimiento. Visto como unas 2 o 3 veces por ahí. ¿Qué Creo papel? que era la contable. ¿La contable de todos los locales o...? Me imagino que de todos los locales. ¿Y qué tal Porque era? yo sabía que había una señora que llevaba toda la contabilidad de los locales. ¿Qué contabilidad en negro, entiendo? Me imagino, no lo sé. ¿Y hablaste alguna vez con ella? No, porque ahí se tenía muy poco contacto con los jefes. Con quien más se tenía contacto era con los que estaban siempre. Por ejemplo, Conrado, Josué, ¿sabe? Con ellos siempre, hola jefe, buenos días jefe, buenas tardes jefe, ¿sabes? O sea, que tú le pagabas a las chicas y entiendo que... No, yo hacía la caja, por ejemplo, ¿no? En el tiempo que yo estuve, yo hacía la caja, yo ponía todo el dinero en un sobre con las hojas donde me he especificado, por ejemplo, cristal, por ejemplo, 200 euros, ¿no? Por ejemplo, Marianita, tanto, fulanita, tanto, ¿sabes? Entonces todo eso se metía por debajo de la puerta de la oficina y cuando el jefe venía al siguiente día, él hacía los sobres para pagar a cada una. ¿Sabes cuánto dinero declaraban Hacienda? Ni idea. ¿Hace cuánto fue esto? Cuando veías tú a Begoña Gómez, a la chica que te Esto enseñaba, será unos... ¿cuántos años? Espérate, yo estoy aquí. Hace unos 8 años atrás. 8 años. 7 años. Ella ya estaba con el candidato a la oposición en ese entonces, Pedro Sánchez, que gobernaba Mariano Rajoy. ¿Tú sabías que era la hija del que iba a ser líder del gobierno en España, de Pedro Sánchez? Yo no lo sabía. Una vez un sobrino... Bien, esta es parte de la entrevista que realizaba el periodista Javier Negre a una de las trabajadoras de este establecimiento y está conectado con nosotros. Te damos la bienvenida, Javier. Muchas gracias por conectarte con DNews. Gracias a vosotros, ¿qué tal estáis? Estábamos repasando pues esta nota que podemos imaginar no es nueva, es una situación que tiene años, incluso ella en ese momento repasaba que esto había ocurrido hace 8 años, así que si nos puedes dar un contexto de cuándo ocurrió esto y por supuesto todos los datos importantes que pudiste recabar en esa entrevista. Básicamente yo hace 8 años me infiltré en la sauna gay del suegro de Pedro Sánchez, el padre de Begoña Gómez, que podéis ver en imagen. Él tenía sauna gays y donde los chicos se explotaban por dinero negro, donde había tráfico de drogas, donde por $30 te hacían favores sexuales y también tenía prostíbulos, ¿no? Y yo me infiltré para publicarlo en el diario El Mundo y cuando lo iba a publicar, cuando ya estaba la página preparada para salir un domingo, un directivo del diario El Mundo pues decidió no publicarla porque tenía buena relación con el gobierno y había campañas de publicidad institucional en juego, de pauta publicitaria. Yo me guardé esa historia y años después la publiqué con las imágenes de dentro de la sauna en mi periódico, en edatv.news, y ahí, a raíz de publicarla, empezaron a escribirme chicas y personas que habían trabajado en esas saunas, esa red de prostíbulos, ¿no? Y una de ellas fue la madame, que era la jefa de la sauna gays, los prostíbulos, era la persona que hacía la recepción de los clientes, y ella me contó con todo lujo de detalles lo que ocurría. Esto era semanas antes de las elecciones generales, de las últimas, donde Pedro Sánchez pudo sumar. El Partido Popular, cuando conoció mi historia, a pesar de conocer que la propiedad de Pedro Sánchez, donde vivió antes de llegar al Palacio de la Moncloa,
había sido pagada con dinero B procedente de esos negocios turbios. No quiso darle legitimidad a la historia, no quiso amplificarla, no quiso pedir explicaciones porque consideraban que querían ganar las elecciones de una forma limpia y consideraban este tema como un poco turbio, un poco escandaloso, políticamente incorrecto. Y ahí Feijóo se equivocó, porque ayer en el Congreso de los Diputados, o hace 2 días, sí sacó este tema a la opinión pública, que viene publicándose en España por mí desde hace 7 años, ¿no? Porque El Mundo me lo censuró hace 8 y un año después conseguí publicarlo, ¿no? En España estamos viviendo una censura. Sois el primer medio que me entrevista, porque yo estoy cancelado por parte de todas las televisiones de España privadas y la mayoría de las públicas, la mayoría de las radios, porque montamos EDATV, Punto News, montamos La Derecha Diario y somos un grupo de comunicación pues de los más virales del mundo y que criticamos al gobierno con pruebas. Cuando publiqué esta historia con la Madame, me fui a verla, aportó pruebas. El resto de medios tradicionales, los legacy media, me criticaron. Me dijeron que era mentira, que era una actriz. Ahora, otra vez más, se ha vuelto a demostrar que teníamos razón, como teníamos razón desde hace 4 años cuando decíamos que el gobierno de España de Pedro Sánchez estaba colocando a prostitutas con dinero público. Las prostitutas en España estaban indignadas y quisieron hablar conmigo porque es que el Partido Socialista de Pedro Sánchez quiso impulsar una ley para abolir la prostitución. Entonces, qué hipócrita impulsar una ley para abolir la prostitución cuando tu suegro se ha beneficiado de saunas gays y prostíbulos donde había dinero negro, donde, según el comisario Villarejo, se grababan a cargos del Partido Socialista, se financiaban campañas, es decir, había mucho dinero negro con el cual luego se pagaron favores políticos. Hay algunas fuentes que apuntan a que estos secretos que guardaban los responsables de la sauna Adán y de los prostíbulos del suegro de Sánchez, luego se utilizaban presuntamente para chantajear a otros cargos del Partido Socialista y conseguir que Pedro Sánchez llegase al liderazgo del Partido Socialista. Como digo, esto es presuntamente, porque de eso no tengo pruebas, pero sí está en la rumorología, ¿no? Lo que sí podemos constatar es que el principal negocio del suegro de Pedro Sánchez y del padre de Begoña Gómez eran las saunas gays y los prostíbulos, donde prácticamente no se pagaban impuestos, y donde Begoña Gómez no era una cualquiera. Ella era la contable de toda la red ilegal de saunas, de prostíbulos, que además estaba en una red de oficinas básicamente de Muface, que es un ente que depende en cierta parte del Estado, ¿no? O sea, era un auténtico escándalo, había continuas inspecciones, había continuas altercados, peleas, pero era una sauna, eran prostíbulos protegidos, ¿no? Y la verdad que yo como español, pues me alegro que ahora los medios de comunicación lo estén visibilizando. Lamento que estemos siendo censurados y cancelados, pero bueno, eso está pasando en todo el mundo. Y nosotros a seguir trabajando y sobre todo a señalar a los hipócritas que van de feministas, estos socialistas, y luego hacen negocios con las saunas y los prostíbulos, colocan a prostitutas, se reparten mordidas. Y lo peor de todo es que hay muchos españoles que están dormidos y siguen pensando que estas informaciones son bulos, son mentiras, porque Sánchez ha comprado a muchos medios de comunicación y trata de atacarnos, trata de estigmatizarnos como hacían los nazis con los judíos. Nosotros vamos a seguir defendiendo la verdad, vamos a seguir defendiendo la honestidad de nuestras informaciones. Recuerdo lo asquerosa que era aquella sauna, me desnudé, me puse la toalla, como era el protocolo allí, tuve que aguantar la presión de chaperos, que son los chicos que se dedican a la prostitución, chicos que venían sin papeles. También en los prostíbulos había chicas sin papeles que recibían palizas por parte de clientes, nadie lo investigaba. Y lo que está claro que esos delitos de explotación sexual pues no, nunca fueron investigados. Yo pude conocer al padre de Sánchez, al padre de Begoña Gómez ya estando muy mal él, siendo paseado, le tomé fotos de él, pero por decencia no quise publicarlas y él falleció hace 1 o 2 años y Sánchez le obligó a dejar ese tipo de negocios, ¿no? Para que no les salpicasen, aunque me cuentan buenas fuentes que él no los dejó, sino que los puso a nombre de un hermano y luego ya repartía, ¿no? Todo muy chusco y, como digo, la exclusiva vivienda donde Pedro Sánchez y Begoña Gómez vivieron antes de llegar al Palacio de la Moncloa en Pozuelo fue pagada una parte con dinero proveniente de estas saunas y de estos prostíbulos en negro, según distintas fuentes acreditadas.
Y esto es lo que precisamente aseguraba Feijóo en la sesión del Congreso, que ha, como diríamos, destapado esta olla de controversias. ¿Qué te parece, Javier, si repasamos para toda nuestra audiencia en Latinoamérica ese preciso momento que ha despertado de nuevo el escándalo? Vamos a escuchar lo que decía Feijóo. Oiga, pero ¿con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. No se compare conmigo. Bien, no solamente escuchábamos estas declaraciones, ¿no?, de Alberto Núñez Feijóo, sino que una vez más la expresión de rechazo de Pedro Sánchez, como de burla a que está volviendo con estos cuentos ficticios, es lo que busca demostrar el presidente del gobierno, por supuesto con esta imagen de que no aprueba lo que se está diciendo. Bueno, Sánchez no aprueba nada de lo que se dice con él, ni cuando hay informes de la Guardia Civil, ni cuando hay informes de la Policía Nacional, es una auténtica vergüenza. Él piensa que todo es falso, ¿no? Y hay una evidencia, es que el señor Feijóo ha decidido pasar al ataque después de años donde ha estado instalado en la moderación para no parecerse Sánchez, que le ha sacado fotos con un antiguo amigo suyo que luego se dedicó al narcotráfico, y celebro que el señor Feijóo, 8 años después, pues mis informaciones las haya querido validar, y tal vez si este discurso de Feijóo lo hubiese hecho antes de la campaña electoral de las últimas generales, pues tal vez ahora mismo gobernaría la derecha en España. Pero lo que siempre le digo a los políticos, siempre a tu adversario le tienes que dar de su misma medicina. Si te están atacando a tu familia, si te están atacando a temas personales, a tu hermana, a tu amigo de la infancia, tú, cuando hay una evidencia tan clara de testimonios, pruebas de periodistas que hemos estado dentro de las saunas y los prostíbulos, hemos visto lo que se maneja ahí, hay que darle una credibilidad, hay que darle una amplificación como partido político. No quiso hacerlo, se confiaron en la campaña electoral, y al final Sánchez pudo sumar con los partidos que quieren romper mi país, que quieren que España se rompa el Estado de Derecho, que lo están consiguiendo con la amnistía y amnistiando a líderes que dieron un golpe de Estado. Y la verdad que celebrar este cambio de giro, yo creo que llega tarde, pero bueno, ahora el PSOE parece ser que está desplomando los sondeos. Yo no me fío mucho porque Sánchez va a hacer hasta las últimas consecuencias, va a llegar hasta las últimas consecuencias para expulsarnos del Congreso, para expulsarnos de todos los sitios. De hecho, ya ha aprobado una ley, un reglamento para que periodistas de mi medio, de ATV, como Vito Quiles, como mi persona, no podamos preguntar dentro del Congreso, dentro de las instituciones. Ya no nos dejan entrar al Palacio de Moncloa, en su sede, pero ya también lo quiere hacer en la sede de la soberanía nacional, y nosotros, como siempre digo, vamos a hacer lo que hacía la izquierda, a Ayuso, a Rita Barberá, antigua alcaldesa de Valencia, de ir a la calle, de ir a la puerta de su domicilio, siempre en el exterior, y preguntarle, como hacen los medios de izquierda con los políticos corruptos de derecha. España tiene que despertar, estamos sufriendo un proceso de invasión migratoria de gente que no se quiere integrar, la mayoría de ellos. El gobierno quiere ganar las elecciones regularizando, dándole papeles a todo este tipo de gente, y nosotros creemos que hay un problema demográfico, los españoles no están teniendo hijos, y no damos por muerto a Sánchez, aunque hay informaciones que apuntan a que no se comería el turrón en Navidad. Pero bueno, nosotros vamos a seguir informando, a denunciar la hipocresía de este Partido Socialista inundado de corrupción, de la hermana de una conocida periodista, Pardo de Vera, amañando contrato público de Adif, que es una empresa ferroviaria dependiente del gobierno. Y lo raro es que si esto hubiese pasado al Partido Popular, a Mariano Rajoy, hubiese durado un día en el cargo, pero como es el Partido Socialista, a la izquierda se le perdona todo, pues ya llevan varios meses con escándalos de corrupción, cada cual más gordo, cada cual más intenso, pero muchos medios de comunicación pues prefieren aplaudir al presidente del gobierno y hacer manifestaciones contra los periodistas que destapamos estos asuntos y cancelarnos en los medios de comunicación. Sí, realmente cada escándalo es uno peor que otro, Javier, y nosotros acá estamos muy pendientes a toda la situación en España para informar a toda Latinoamérica. Te agradecemos muchísimo por este Gracias. contacto y por esta información de primera mano. Gracias.